En las últimas semanas, el presidente ruso Vladimir Putin ha estado en el centro de múltiples acontecimientos que reflejan tanto su estrategia política como las dinámicas internacionales actuales. A continuación, se detallan los eventos más destacados relacionados con Putin hasta el 25 de febrero de 2025. 1. Apertura a la participación europea en negociaciones de paz sobre Ucrania. El 24 de febrero de 2025, Vladimir Putin declaró que Rusia está dispuesta a permitir la participación de Europa en las conversaciones de paz con Estados Unidos para resolver el conflicto en Ucrania. Aunque anteriormente Bruselas había rechazado dialogar con Moscú, Putin enfatizó la lógica de incluir a Europa en estas negociaciones. Además, elogió al presidente estadounidense, Donald Trump, por su enfoque racional hacia el conflicto ruso-ucraniano. El primer encuentro entre Rusia y Estados Unidos se llevó a cabo en Arabia Saudita sin la inclusión de Ucrania ni de sus aliados europeos, lo que generó críticas. Putin calificó estas críticas como emocionales y carentes de lógica, subrayando la importancia de aumentar la confianza entre Rusia y Estados Unidos. También respaldó la propuesta de reducir el gasto militar en un 50% y sugirió que China podría unirse posteriormente a este acuerdo. Según Putin, Trump está actuando de manera lógica y sin las restricciones de promesas previas hechas a Ucrania. Reuters.com. 2. Declaración sobre territorios ocupados en Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que los territorios ocupados por Rusia en Ucrania, que comprenden aproximadamente el 20% del país, nunca serán vendidos ni formarán parte de un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia. Peskov destacó que los residentes de las regiones de Donetsk, Lugansk y Crimea, que Rusia considera parte de su territorio basándose en referéndums no reconocidos internacionalmente, optaron por unirse a Rusia. Estas declaraciones se produjeron después de que Estados Unidos anunciara una resolución de la ONU que no exigía la retirada de Rusia de estos territorios. Además, Peskov defendió al presidente Donald Trump frente a las críticas del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y destacó la estabilidad y control político de Trump. 3. Respaldo a la propuesta de reducción del gasto militar. Putin respaldó la propuesta de Donald Trump de reducir en un 50% el gasto militar de ambos países. Calificó la iniciativa como una buena idea y sugirió que China podría unirse a este acuerdo de control de armamento en el futuro. Esta propuesta busca disminuir las tensiones militares y promover la estabilidad global. Info.com. 4. Ofrecimiento de acceso a minerales raros a Estados Unidos. En una movida inesperada, Putin ofreció a Estados Unidos acceso a minerales raros, incluyendo aquellos ubicados en territorios ucranianos ocupados por Rusia. El portavoz Dmitry Peskov señaló que esta propuesta abre perspectivas bastante amplias para la cooperación económica entre ambos países. Tradicionalmente, Rusia ha mantenido sus recursos naturales bajo control nacional, por lo que este ofrecimiento representa un cambio significativo en la política rusa. SUS Noticias Yahoo.com. 5. Preparativos para una cumbre Trump-Putin. El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, anunció que están en marcha los preparativos para una cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin. Se espera que las conversaciones aborden una amplia gama de temas globales, más allá del conflicto en Ucrania. A pesar de los esfuerzos de las naciones occidentales por aislar a Rusia, este encuentro subraya la importancia del diálogo directo entre las dos potencias. Las discusiones preliminares han incluido la posibilidad de restaurar la presencia diplomática, apoyar las negociaciones de paz en Ucrania y mejorar las relaciones bilaterales. Sin embargo, líderes ucranianos y aliados europeos han expresado preocupaciones sobre los posibles resultados de estas conversaciones sin su participación directa, enfatizando la necesidad de incluir a Ucrania en cualquier resolución. Upnews.com. 6. Fortalecimiento de relaciones con China. El presidente chino, Xi Jinping, expresó satisfacción con los esfuerzos de Rusia para organizar una cumbre con Estados Unidos destinada a resolver el conflicto en Ucrania. Durante una conversación con Putin, 11 manifestó el apoyo de China al diálogo entre Rusia y Estados Unidos y su disposición a ayudar en la consecución de una resolución pacífica. Esta llamada coincidió con visitas de líderes europeos y canadienses a Kiev en conmemoración del tercer aniversario de la invasión rusa. La relación entre China y Rusia se ha fortalecido, evidenciada por las significativas importaciones chinas de petróleo y gas rusos en medio de sanciones occidentales a Moscú. Upnews.com. 7 planes de guerra psicológica en Ucrania.
Informes recientes sugieren que Putin planea una campaña de guerra psicológica para desestabilizar al gobierno ucraniano de Volodymyr Zelensky, con el objetivo de instalar un líder prorruso. Esta estrategia aprovecharía las tensiones en la relación entre Zelensky y Donald Trump. Operaciones especiales de información y psicológicas estarían destinadas a influir en la opinión pública ucraniana y facilitar un golpe de Estado. Vladimir Osechkin, activista ruso, afirma que el FSB y el SVR están organizando acciones para provocar un Maidán en Kiev, similar a las protestas de 2013 a 2014. Además, se reporta la infiltración de agentes rusos en el gobierno ucraniano, dispuestos a asumir cargos bajo las condiciones del Kremlin. En las últimas horas del 25 de febrero de 2025 se han producido desarrollos significativos en torno al presidente ruso, Vladimir Putin, que han captado la atención internacional. A continuación, se detallan los eventos más destacados. 1. Especulaciones sobre la salud de Putin. Una misteriosa marca en el rostro de Vladimir Putin ha generado una ola de especulaciones y atención mediática a nivel internacional. Esta cicatriz, que no estaba presente en imágenes del 13 de febrero, apareció en fotografías tomadas entre el 19 y el 21 de febrero. Algunos medios sugieren que se intentó ocultar con maquillaje. El portal bielorruso Nesta difundió imágenes de la marca, lo que ha llevado a diversas teorías sobre su origen, desde problemas de salud hasta cuestiones relacionadas con su imagen pública. No es la primera vez que una cicatriz en el cuerpo del presidente ruso suscita rumores. El año pasado, una marca similar en su cuello levantó sospechas sobre su estado de salud, particularmente sobre un posible cáncer de tiroides, aunque nunca se confirmaron. 2. Contradicciones sobre el despliegue de fuerzas de paz en Ucrania. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó recientemente que Vladimir Putin estaría dispuesto a aceptar el despliegue de fuerzas europeas de mantenimiento de la paz en Ucrania. Sin embargo, el Kremlin ha desmentido estas declaraciones. El portavoz ruso, Dmitry Peskov, se remitió a las palabras del ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, quien previamente había declarado que la presencia de tropas de la OTAN en Ucrania, incluso bajo banderas de la Unión Europea o nacionales, es inaceptable para Rusia. Esta discrepancia subraya las tensiones y la falta de consenso en las negociaciones internacionales sobre el conflicto ucraniano. 3. Oferta de recursos minerales a Estados Unidos. En un movimiento inesperado, Vladimir Putin ha ofrecido a Estados Unidos la posibilidad de adquirir tierras raras provenientes de Rusia, incluyendo aquellas ubicadas en territorios ucranianos ocupados por fuerzas rusas. Esta propuesta, realizada poco después de que Donald Trump anunciara planes para discutir la explotación de materiales preciosos en Ucrania a cambio de ayuda militar, destaca la intención de Rusia de fortalecer la cooperación económica con Estados Unidos. Putin enfatizó que Rusia posee recursos significativamente mayores que Ucrania en este ámbito, lo que podría abrir nuevas oportunidades comerciales entre ambos países. El diario es. 4. Declaraciones sobre territorios ocupados en Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha reiterado que los territorios ocupados por Rusia en Ucrania, que abarcan aproximadamente el 20% del país, no serán objeto de venta ni formarán parte de ningún acuerdo entre Estados Unidos y Rusia. Peskov subrayó que los residentes de las regiones de Donetsk, Lugansk y Crimea, consideradas por Rusia como parte de su territorio tras referendos no reconocidos internacionalmente, optaron por unirse a Rusia. Estas declaraciones se producen en el contexto de una resolución de la ONU que, según informes, no exige la retirada rusa de estos territorios, lo que ha generado críticas y debates en la comunidad internacional. 5. Negociaciones en curso entre Rusia y Estados Unidos. Representantes de Rusia y Estados Unidos han mantenido conversaciones en Riad, Arabia Saudí, con el objetivo de sentar las bases para futuras negociaciones que aborden la normalización de relaciones diplomáticas y la resolución del conflicto en Ucrania. Aunque estas reuniones no han contado con la participación directa de Ucrania ni de aliados europeos, ambas partes han expresado su intención de avanzar hacia un acuerdo que contemple la cooperación geopolítica y económica en la etapa posterior al conflicto. Sin embargo, las discrepancias en temas clave, como la presencia de fuerzas de paz y el estatus de los territorios ocupados, continúan siendo obstáculos significativos en el camino hacia una resolución definitiva. El país. Estos acontecimientos reflejan la complejidad y volatilidad de la situación actual en torno a Vladimir Putin y las relaciones internacionales relacionadas con el conflicto en Ucrania. La comunidad global sigue de cerca estos desarrollos,
conscientes de su potencial impacto en la estabilidad y seguridad regional e internacional. 1. Especulaciones sobre la salud de Putin. Una misteriosa marca en el rostro de Vladimir Putin ha generado una ola de especulaciones y atención mediática a nivel internacional. Esta cicatriz, que no estaba presente en imágenes del 13 de febrero, apareció en fotografías tomadas entre el 19 y el 21 de febrero. Algunos medios sugieren que se intentó ocultar con maquillaje. El portal bielorruso Nesta difundió imágenes de la marca, lo que ha llevado a diversas teorías sobre su origen, desde problemas de salud hasta cuestiones relacionadas con su imagen pública. No es la primera vez que una cicatriz en el cuerpo del presidente ruso suscita rumores. El año pasado, una marca similar en su cuello levantó sospechas sobre su estado de salud, particularmente sobre un posible cáncer de tiroides, aunque nunca se confirmaron. 2. Contradicciones sobre el despliegue de fuerzas de paz en Ucrania. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó recientemente que Vladimir Putin estaría dispuesto a aceptar el despliegue de fuerzas europeas de mantenimiento de la paz en Ucrania. Sin embargo, el Kremlin ha desmentido estas declaraciones. El portavoz ruso, Dmitry Peskov, se remitió a las palabras del ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, quien previamente había declarado que la presencia de tropas de la OTAN en Ucrania, incluso bajo banderas de la Unión Europea o nacionales, es inaceptable para Rusia. Esta discrepancia subraya las tensiones y la falta de consenso en las negociaciones internacionales sobre el conflicto ucraniano. 3. Oferta de recursos minerales a Estados Unidos. En un movimiento inesperado, Vladimir Putin ha ofrecido a Estados Unidos la posibilidad de adquirir tierras raras provenientes de Rusia, incluyendo aquellas ubicadas en territorios ucranianos ocupados por fuerzas rusas. Esta propuesta, realizada poco después de que Donald Trump anunciara planes para discutir la explotación de recursos minerales en Ucrania, ha sido vista como un intento de Rusia por fortalecer la cooperación económica con Estados Unidos y posiblemente influir en la postura estadounidense respecto al conflicto en Ucrania. Cadena Ser. 4. Declaraciones sobre los territorios ocupados en Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que los territorios ocupados por Rusia en Ucrania, que abarcan aproximadamente el 20% del país, nunca serán vendidos ni formarán parte de un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia. Peskov indicó que los residentes de las regiones de Donetsk, Lugansk y Crimea, que Rusia ya considera parte de su territorio basándose en referéndums no reconocidos por Ucrania y sus aliados, optaron por unirse a Rusia. Estos comentarios siguieron al anuncio de Estados Unidos sobre una resolución de la ONU que no exigía la retirada de Rusia de estos territorios. Además, Peskov defendió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, frente a las críticas del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y destacó la singularidad de Trump en términos de estabilidad y control político. 5. Reacciones internacionales y sanciones. El Reino Unido ha anunciado nuevas restricciones dirigidas a los aliados cercanos de Vladimir Putin, con el objetivo de presionar al Kremlin y apoyar a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa. Estas medidas permitirán la expulsión del país de las élites vinculadas al Kremlin, individuos que han adquirido riqueza y estatus bajo el régimen de Putin o que brindan apoyo significativo al Kremlin. Estas acciones forman parte de los esfuerzos del Reino Unido para poner fin al conflicto en Ucrania y garantizar la seguridad nacional. Estos acontecimientos reflejan la complejidad y volatilidad de la situación actual en torno a Vladimir Putin y el conflicto en Ucrania, con implicaciones significativas en la política internacional y las relaciones diplomáticas.